Bueno, pues nada, no sabía que estamos en abierto ya, así que damos la bienvenida a todos los asistentes, que veo además que están de todas las partes del globo. Gracias a la técnica podemos acceder a información muy útil que tendremos esta tarde, de la mano en primer lugar de Felipe Rubio, y agradeciendo siempre a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense esta oportunidad para ofrecer este webinar sobre precios de transferencia. Digamos que también como presentación del curso que hace la escuela, un curso especial sobre precios de transferencia, que pretende, lógicamente, pues hacer un recorrido por todo el proceso de estudio para hacer un análisis de precios de transferencia, para eh, tener toda la política de precios acorde con la normativa y evitar, evidentemente, controversia con la administración. El webinar de hoy, como digo, sirve de presentación del curso especial, pero también es para ofrecer un panorama del estado actual de los trabajos de la OCDE en relación con los pilares y que, como sabemos todos, pues pretenden modificar el estado de tributación, la manera de tributar de las multinacionales, pues en dos aspectos fundamentales, como son la restribución de la potestad tributaria de las cuotas que pagan las multinacionales en el mundo por su actividad económica, y la imposición de un impuesto mínimo también a nivel de multinacional. Como para los que seguís este apasionante tema, pues sabéis que hay muchísima controversia, la ha habido desde el principio, y hay movimientos pues hacia adelante, alguno para detrás o algún parón más bien. Y entre medias, pues lógicamente todos los años hay que hacer el impuesto, hay que establecer unas políticas de precios, tanto las multinacionales como las empresas que no son multinacionales, pero que sí que tienen una actividad internacional, que a lo mejor son más pequeñas y que se enfrentan lógicamente a cuestiones pues, de cómo establecer una política de precios en todas sus operaciones vinculadas. Eh, Como decía, nuestro primer ponente es Felipe Rubio, que seguramente ya todos conocéis. Felipe es inspector de Hacienda del Estado y destinado en la Oficina Nacional de Fiscalía Internacional de la Agencia Estatal desde su inicio. En la actualidad es coordinador de APAS para España, y por tanto con una intensa actividad, estoy seguro, Felipe, cada vez más. Y, y como digo, pues su charla de hoy nos va a hablar de cómo están ahora mismo esos trabajos y cómo están afectando a la práctica diaria, desde luego, desde la perspectiva de la agencia. Por su parte, Marcos Pérez, que está también ya en pantalla, socio de precio de transferencia de EY y antiguo compañero mío también, pues dará un poco la visión del mismo tema, pero desde la práctica del asesor y de lo que se está viendo también en los clientes y multinacionales a los que asesora. Y sin más, pues os doy la bienvenida a los dos ponentes, os doy la bienvenida también a todos los asistentes al webinar de hoy, y Felipe, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Bueno, no sé si todos me conocerán o no, o algunos han oído hablar de mí. Como ha dicho José Luis, soy inspector de Hacienda y estoy trabajando actualmente en la Oficina de Fiscalía. Felipe, perdona que te interrumpa. Se te Sí. escucha muy, muy A bajito. ver, ahora mejor. Así sí, así Vale, sí. pues voy a ponerme el micro en la boca, que va a ser mejor. Gracias, Marco. Como decía, pues llevo ya bastante tiempo metido en el mundo de los precios de transferencia. Y últimamente se nos está planteando si esto de los precios de transferencia tiene o no futuro, especialmente
después de algunas iniciativas que ha habido tanto a nivel de la OCDE, con un impacto mucho más amplio que otras iniciativas más, no sé si llamar caseras, dentro de la Unión Europea, pero que de una manera u otra han venido a impactar sobre todo lo que hasta ahora teníamos casi como algo intocable cuando hablábamos de la distribución de los beneficios eh, dentro de las multinacionales, el principio arm's length o el principio de libre competencia, como le llamamos aquí en España. El objeto de esta sesión va a ser dar un breve recorrido, porque tampoco podemos entrar en profundidades sobre alguna de estas iniciativas de carácter internacional que tienen o van a tener impacto a lo mejor en el futuro o no en el campo de la imposición directa y ver su posible incidencia sobre toda la estructura de precios de transferencia que hemos tenido hasta ahora. He preparado una pequeña presentación que a lo mejor nos va a ayudar a ver a facilitar el seguimiento de este tema, dadas las novedades que tienen y que a veces incluso a lo mejor podemos perdernos. Como bueno, el título de la sesión es el de los precios de transferencia en el contexto actual de la fiscalidad internacional. Y quizá podríamos empezar con algunos elementos básicos que vamos a ir comentando que pueden haber tenido algún desafío con los modelos actuales. Son principios básicos que han regido la fiscalidad internacional desde mediados del siglo pasado, eh, algunos más actualizados, otros menos, y que he tratado de resumir aquí. En primer lugar, tenemos que la tributación o la imposición directa de las actividades económicas dentro de la fiscalidad internacional ha tenido como principio básico que tributaban en el país de residencia, donde estaba la entidad, salvo la existencia de un establecimiento permanente ligado generalmente a la presencia física, a través de lo que se ha denominado el lugar fijo de negocios. Otro principio básico sobre el que se ha sentado la fiscalidad internacional es el principio arm's length o el principio de libre competencia, como he dicho antes, para la distribución del beneficio en el seno de las multinacionales. Y otro que venía sentado, pues yo creo que desde los 2000, del año 2000 o 2000 algo, una vez que se dejó de lado la lucha contra los paraísos fiscales a través de la imposición, que era se asentó la libertad de los estados para establecer su tipo de gravamen. Y en contrapartida, lo que se tenía que facilitar era el uso del intercambio de información para actuar contra estas prácticas fiscales perniciosas o para evitar este desplazamiento de la tributación a través de la planificación fiscal hacia estos territorios de baja tributación. Damos más preferencia al intercambio de información y menos al tipo de gravamen que puede ser más alto o más bajo. Entonces, lo que se pone o que se ha puesto en los últimos años encima de la mesa es si estos principios eran válidos. Esta primera, digamos, planteamiento en contra de estos principios los vamos a encontrar en BEPS. Estamos hablando del año 2013, la plasmación en 2015 de los informes. Ya cuando se inicia BEPS se va a plantear si el principio, sobre todo de libre competencia, sigue siendo un principio válido, si vamos a seguir utilizándolo. También se va a poner sobre la mesa si esa necesidad del lugar fijo de negocio para crear un vínculo, un nexo para la tributación de las entidades o de las multinacionales sigue siendo válido, especialmente con todo el desarrollo que ha tenido la digitalización de la economía. Es decir, si en un mundo como el actual, en el que se pueden hacer transacciones, se puede intervenir en la economía de un país sin necesidad de tener a nadie allí, este principio sigue siendo válido. Es decir, la necesidad de que parte de la tributación de estos negocios se puedan ir o no a las jurisdicciones del mercado sin necesidad de tener allí una presencia física. Bueno, este es un marco en el que yo creo que han empezado a moverse algunas de las iniciativas que vamos a comentar actualmente y yo creo que el planteamiento es si a pesar de esto, estos principios siguen siendo todavía o no válidos y si van a seguir siéndolos en el futuro. He tratado de plasmar aquí las iniciativas más relevantes que ha habido en esta materia, y son además bastante recientes. Por un lado, yo creo que ya conocidos por todos están los pilares de la OCDE, los famosos dos pilares. Tenemos por un lado el pilar 1,
que deriva de los trabajos de la economía digital o de la digitalización de la economía, que luego veremos que se ha traducido en dos importes. Cada vez uno va teniendo más la sensación de que los nombres de los impuestos responden cada vez menos a aquello que quieran hacer tributar, porque tenemos el pilar 1, y el importe A y el importe B. Luego tenemos el pilar 2, que es yo creo que todos conocemos o nos suena, en el que se fija o se quiere fijar una tributación a un tipo mínimo para las multinacionales, el famoso 15%. Vemos que esto está en el ámbito de la OCDE. Luego, en el ámbito de la Unión Europea, hemos tenido dos iniciativas también relativamente recientes. Por un lado, la directiva relativa a las empresas en Europa, que quiere establecer un marco para el impuesto sobre sociedades. Una nueva propuesta quizá menos ambiciosas que las anteriores sobre la base imponible común consolidada, pero es un nuevo intento de la Comisión de tratar de fijar un marco común para la tributación del impuesto sobre sociedades dentro del ámbito de la Unión Europea. Estos son trabajos que están todavía en marcha. Y luego teníamos una que estaba relacionada directamente con los precios de transferencia, que era una directiva sobre precio de transferencia, que precisamente lo que pretendía era armonizar de alguna manera tanto el, el uso del principio de libre competencia como incluso su plasmación a nivel legislativo dentro de la Unión Europea. No gozó de la simpatía de los países y, de hecho, esta directiva se ha retirado en junio de 2024. Es decir, hace unos meses que la Comisión ha dado por abortada esta iniciativa y nos hemos quedado con la anterior, que es la que se va a ir desarrollando. Pues bien, empezando en el ámbito de la OCDE. Como digo, tenemos los dos pilares. Estos dos pilares, tenemos el pilar 1 y el pilar 2, cuyo hito fundacional o casi fundacional, aunque ya había habido trabajos, iniciativas previas, algunos documentos, va a ser esta declaración que se va a hacer sobre los dos pilares para afrontar los desafíos que surgen de la digitalización de la economía, que es de octubre de 2021, en el cual se va a alcanzar con esta declaración lo que se va es a publicitar el consenso político que se ha alcanzado dentro del marco inclusivo de la OCDE, más de 130 países y jurisdicciones, para determinar cuáles son los elementos esenciales sobre los cuales va a pivotar la fiscalidad de las multinacionales en el futuro. O sea, digo, los dos pilares, cada uno con su ámbito y características distintas, y a partir de esta declaración de octubre de 2021 se va a desarrollar el contenido técnico y material de cada uno de los dos pilares, que vamos a ver que tienen o por lo menos conceptualmente pueden tener un impacto diferente en el mundo de los precios de transferencia y el principio de libre competencia. Voy a comenzar con el pilar 1, que quizá intuitivamente podamos considerar que puede ser el que más afecta a la materia de la que estamos hablando, al principio de libre competencia. Este pilar 1, ¿cuáles van a ser las bases de su propuesta? En primer lugar, vamos a tener la creación de un nuevo nexo que no va a estar vinculado con la presencia física, precisamente sobre uno de los principios básicos sobre los que se había asentado la fiscalidad internacional, como he comentado antes, el mundo del establecimiento permanente, tal como lo conocemos, y la idea es dar más derechos de gravamen en aquellas jurisdicciones del mercado donde hay una participación activa y mantenida en el tiempo por parte de estas multinacionales que participan en la economía de esa jurisdicción o de ese país. Desde el punto de vista del ámbito es muy limitado, ahora vamos a ver que afecta a muy pocos grupos multinacionales. Se va más allá aquí sí del principio arm's length de la atribución de parte del beneficio. Hay una separación del principio de entidad separada, otro de los principios casi sagrados en los que se sentaba el modelo actual de precios de transferencia, de precio de transferencia, porque va a mirar al beneficio global. Es decir, se va a mirar no al beneficio individual de cada una de las entidades, como estábamos acostumbrados a aquellos que todos los días estamos peleándonos con los precios de transferencia, sino al beneficio global del grupo. Por otro lado, se dice que busca la simplicidad, la estabilidad del sistema fiscal y la certeza jurídica. Y otro de los pilares sobre los que se va a sentar es un mecanismo obligatorio y vinculante de prevención y resolución de conflictos, lo cual, buscando la simplicidad y la estabilidad, ya se está curando el soluz y, ojo, a lo mejor es más simple, pero esto no quiere decir que no vaya a ser una fuente de conflicto, ya no los mismos que en el campo de los precios de transferencia,
pero sí que pueden surgir otros diferentes. Los elementos claves de este pilar 1. Como he dicho, tenemos dos importes. El importe A, que es a lo que acabo de referirme casi ahora, exclusivamente, que es la creación de estos nuevos derechos de gravamen en favor del mercado, y el importe B. Este importe B sí que tiene más relación directa con los precios de transferencia, ya que a través de él lo que ha tratado de hacer la OCDE es crear una especie de retribución estandarizada para determinadas transacciones que eran objeto de bastantes litigios, de bastantes procedimientos amistosos y que quizá, o entendía la OCDE, que no era necesario que fuera fruto de estos conflictos, porque era una operación bastante simple. Estamos hablando de aquellas operaciones básicas de distribución, lo que la jerga nuestra hablamos de distribución de riesgo limitado. Esto sí que está más relacionado directamente con los precios de transferencia. Y la tercera pata, lo que he comentado anteriormente, el mecanismo de prevención de conflictos. Vamos a ir desgranando de manera muy simplificada cada uno de los elementos. En primer lugar, tenemos el importe A, con el que digo que se quieren generar nuevos derechos de gravamen para la jurisdicción del mercado, donde están los clientes, digamos. Pues bien, el ámbito muy reducido. En primer lugar, porque tienen que darse estos dos umbrales. Son dos cantidades que tienen que darse cumulativamente para que una multinacional esté o no dentro del ámbito de este importe A. El primero, que los ingresos globales del grupo sean mayores de 20.000 millones de euros. Como vemos, ya tenemos un primer umbral bastante significativo. Y el segundo, que los beneficios antes de impuesto del grupo sean superiores al 10%. Cuando se dan estos dos elementos, esa multinacional como grupo estaría dentro del ámbito del importe A. Hay pretensión que dentro de 7 años se rebaje el umbral a los 10.000 millones y luego pues tenemos aquí una serie que están excluidas del importe A. Las estimaciones que ha hecho la OCDE de a cuántos va a afectar este importe A lo ha situado en alrededor de 100 grupos multinacionales. Es decir, que estamos hablando de un impacto de momento bastante limitado. Lo que quizás sea más relevante lo que puede haber detrás de esta iniciativa que realmente aquellos que pueden sentirse afectados. Primer elemento fundamental. El importe A se va a determinar con una fórmula ajena al principio de libre competencia. ¿Qué es el importe A? Este importe A es toda aquella parte del beneficio que esté situado por encima de este 10%. Es decir, si una multinacional tiene un beneficio del 20%, pues esos 10 puntos porcentuales que están por encima de este umbral es el importe A. Muy sencillo. No, digamos que la fórmula es bastante fácil de aplicar. Y de este importe residual que está por encima del 10%, el 25% va a ser lo que se va a atribuir a las jurisdicciones del mercado. Y el resto, el 75%, se considera que lo que viene es a retribuir otros elementos generadores del valor, como pueden ser los intangibles, la asunción de riesgos, etcétera, etcétera. Y queda fuera del importe A. Por tanto, tenemos una fórmula muy sencilla de aplicar. Todo aquello que pasa del 10%, el 25% para las jurisdicciones del mercado. ¿De dónde ha salido el 10% o el 25%? Pues un arcano. Yo creo que nadie sabe muy bien. Esto ha sido al final una convención para lograr un consenso en el seno del marco inclusivo y ahí están las dos cifras. Una vez que tenemos ya este 25% del 10, se va a atribuir a las jurisdicciones del mercado en función de una serie de claves de reparto, a través de las cuales se trata de reflejar dónde están consumidos o usados esos bienes y servicios. Las claves son bastante complejas y hay que ir uno a uno al tipo de operación que se quiere grabar para ver cuál es la clave que se utiliza. Pues desde los servicios de intermediación, los servicios de publicidad, donde se consumen los servicios. Es decir, hay que ir desmenuzando cada una de ellas para atribuírsela a aquella jurisdicción donde se considera que se están consumiendo los bienes. Y además se requiere cierta intensidad, de tal manera que se va a asignar parte de este importe A únicamente a aquellas jurisdicciones en las cuales la multinacional obtenga al menos 1.000.000 de euros en ingreso. Todas aquellas en las que se obtenga menos de 1.000.000 no tendrían derecho a
a este reparto y bueno, también se ha establecido un umbral menor para aquellas jurisdicciones más pequeñas, lógicamente para que tuviera menos quejas. Pues bien, esto es el importe A fundamentalmente, es decir, que tenemos un reparto de una parte del beneficio residual con una fórmula totalmente distinta a lo que nosotros conocemos cuando estamos en el mundo de los precios de transferencia de las funciones, los activos y los riesgos. Como digo, uno de los elementos importantes es que se mira al grupo, ya no se mira a la entidad aislada, a la entidad independiente, porque el punto de partida van a ser las cuentas financieras consolidadas del grupo, sobre las que igual se van a hacer una serie de ajustes que yo creo que no son familiares a casi todos nosotros, no pueden ser familiares por nuestro impuesto sobre sociedades, y ese el beneficio del grupo el que se tiene en cuenta. Lo cual, primera brecha en el principio de libre competencia o segunda brecha, además de lo que hemos comentado, utilizar una fórmula forfataria para repartir el beneficio. Segunda pata, el importe B. Como digo, esto sí que tiene algo más que ver con los precios de transferencia, ya que como dice, o ya no se llama, de hecho en el documento que salió en 2024 ya no se le llama el importe B, sino que la OCDE le llama una aplicación simplificada y ágil del principio de libre competencia. Características de este importe B. En primer lugar, no va a crear nuevos derechos de gravamen como lo hacía el importe A en favor de las jurisdicciones del mercado. Es independiente del importe A y se va a aplicar a todos los contribuyentes. Es decir, no vamos a tener en cuenta los umbrales de los 750 millones que ya se han venido a consolidar entre nosotros, ni a los de 20.000 millones. No, no, esto afecta a todos los contribuyentes. Con esta retribución lo que se quiere es establecer un mecanismo alternativo a un análisis exhaustivo de las funciones o los activos y riesgos, es decir, a un análisis funcional completo para aplicar esta metodología. A pesar de que vais a ver que es un método objetivo, son casi unos módulos mundiales, lo que nos ha puesto aquí encima de la mesa la OCDE. La OCDE todavía se resiste a decir que renuncia al principio de libre competencia y nos sigue diciendo que esto es una aplicación simplificada de este principio. Lo presenta como una medida de simplificación. De hecho, en las directrices se ha plasmado en el capítulo 4, que es el que habla de las prácticas administrativas, como si fuera, ya digo, una medida de simplificación. ¿En qué consiste básicamente este importe B? Pues en primer lugar, tiene un ámbito de aplicación determinado. Se va a aplicar únicamente a determinadas operaciones de distribución. Solamente a lo que llaman actividades básicas de distribución y marketing. Lo primero que nos puede sorprender es que deja fuera la distribución al por menor, únicamente se va a aplicar a la distribución mayorista. Y no es necesario que haya esta operación de compraventa. Puede haber operaciones de comisión de agencia que estén funcionalmente bastante cerca de la distribución mayorista, también se les va a aplicar. ¿Quiénes están dentro? En primer lugar, aquellas operaciones que se pueden valorar con un método unilateral, es decir, si estamos ya con intangibles, etcétera, etcétera, que requieren o pueden requerir la aplicación del profit split, quedaría fuera. Y la determinación de qué distribuidor se considera que realiza funciones básicas de distribución tiene que estar dentro de estos límites relacionados con los gastos operativos. Es decir, que tiene un límite mínimo inferior del 3% de esos gastos operativos sobre ventas y el límite máximo entre el 20 o el 30%, según los casos, de esos gastos operativos. Pues bien, quienes en esta relación gastos operativos-ventas estén, entrarían dentro de la aplicación del importe B. No, ¿qué queda fuera? La distribución de bienes no tangibles, es decir, todo el mundo digital, la prestación de servicios y la distribución de materias primas. Y también quedarían fuera si se realizan, además de la distribución, otras actividades, por ejemplo, fabricación o servicios de I+D, cuando supongan más del 20% de los ingresos respecto a la actividad de distribución. Salvo que se puedan segmentar. Si se pueden segmentar, bueno, pues tendríamos la distribución por un lado y el resto de las actividades por el otro. La aplicación del método, el método del margen neto operacional,
con indicador de beneficio en las ventas, a lo que estamos acostumbrados habitualmente en precios de transferencia, que aplicamos normalmente el método del margen neto operacional o transaccional o como queramos llamarlo, digamos que es familiar. La clave de la metodología es que se ha hecho una determinación de cuál es el porcentaje de beneficio por parte de la OCDE. Es decir, se han establecido una serie, en el cuadro de arriba, de agrupaciones de las industrias en 3 grupos. Estos grupos son bastante heterogéneos, bueno, podéis ir a verlo al documento. Y lo que se hace es esta matriz en la cual se ponen también en relación las ventas con los costes operativos, pero quizá lo más relevante y que lo que pueda llamar más la atención es que se ponen con el activo operativo, lo cual en un distribuidor puede ser bastante chocante que se le dé más peso a la relación de los activos sobre las ventas que al de los costes operativos sobre las ventas. Bueno, pues la aplicación es muy fácil. Uno ve el grupo en el que está, ve cuál es su relación de activos operativos sobre ventas y se sitúa dentro de la matriz. Es una matriz objetiva que, bueno, en el anexo a este documento aparece cómo se ha obtenido la información y se puede ir a consultarla. Y luego otro elemento que también puede resultar llamativo es que para determinados países se le ha considerado una especie de riesgo país, de tal manera que unos países cuya relación se ha aprobado o se ha hecho pública en junio de 2024, además de esta matriz, hay que ver cuál es su clasificación crediticia porque puede suponer que tengan una mayor retribución que la que aparece en el cuadro inicial. Esto también es un tanto sorprendente, por lo menos los que estamos acostumbrados a tratar en los precios de transferencia, que se tenga en cuenta el riesgo país para fijar la retribución de una distribuidora. ¿Cuándo vamos a aplicar este importe B? El importe B ha quedado descafeinado desde su origen. ¿Por qué? Pues porque ya digo, únicamente se va a aplicar a los mayoristas, con lo cual ya reduce. Han empezado a meter, digamos, ruido con el riesgo país, con la agrupación, por sectores, por el hecho de que se tengan en cuenta los activos operativos en vez de los costes operativos. Al final, ¿esto que se ha conseguido? Que su aplicación sea opcional, es decir, que los países van a tener que decidir si quieren o no aplicar el importe B, aunque va a figurar en los directrices. Por ejemplo, en España, pues en España sería duda de que queramos aplicar de momento este importe B de manera obligatoria. Entraría en vigor el 1 de enero de 2025 y no obstante esto que he comentado de que es opcional, sí que va a ser obligatorio en determinadas circunstancias. Se ha adquirido un compromiso político con determinadas jurisdicciones, sobre todo aquellas que están menos desarrolladas administrativamente, de tal manera que si eh, estas jurisdicciones deciden aplicar el importe B, las otras jurisdicciones que están en la contraparte de la operación sí que tienen obligatoriamente que aplicar el importe B. También ha salido una lista en junio de 2024 con todas estas jurisdicciones que si ellos sí que adoptan el amount B, el importe B, los otros tenemos que aplicarla. Si no, no se aplica, ¿vale? Pero esta no aplicación llega hasta el extremo de que si hay 2 países que no han optado por aplicar el importe B, o uno sí y otro no, por ejemplo, Francia y España, que no estaríamos dentro de esta lista, no se aplicaría el importe B. No se podría justificar un ajuste de precio de transferencia únicamente con el importe B. O, en el caso de que se estuviera negociando un procedimiento amistoso, tampoco se podría utilizar como referencia el importe B. Como digo, ha quedado bastante descafeinado en su aplicación. De momento no hay muchas jurisdicciones que hayan mostrado interés por aplicar el importe B tal y como ha quedado. ¿Y cómo se va a implementar? Hemos visto el importe B, el importe A. El importe A, de momento hay muchas dudas de si va a seguir o no adelante. Tenemos ahí un país bastante relevante, que la mayoría del impacto de las multinacionales va a ser contra sus multinacionales y es bastante reticente a aplicar el importe A. De momento se haría con un convenio multilateral. El modelo se ha publicado en octubre de 2023, pero como digo, todavía no se ha abierto a la firma.
Aquí os he puesto algunos elementos de gestión que pueden ser relevantes para simplificar también el impacto, pues una declaración única, que sea una única entidad la que lo presenta ante su, digamos, su administración de cabecera, y luego esa administración de cabecera sería la que repartiría entre todas las jurisdicciones afectadas lo ingresado en esa jurisdicción. Acabamos el pilar 1, voy muy rápido, pero quería dar simplemente algunas pinceladas y nos pasamos al pilar 2, que puede tener menos impacto, como se puede ver dentro del mundo de los precios de transferencia. Esta medida se ha adoptado como una especie de BEPS 2.0, es decir, una reacción contra algunas posibilidades de planificación fiscal que no había solventado en su momento BEPS. Se presenta como una respuesta a la digitalización de la economía y a los desafíos que surgían de la digitalización de la economía, pero vamos a ver que se aplica a todos los sectores. Va a dar igual, o sea, no solo únicamente a aquellos que estén más o menos digitalizados. Esto del 15% se aplica a todas las multinacionales que estén por encima del umbral. Se articula en torno a tres impuestos fundamentales. Lo que se llama la regla de inclusión de rentas, esta es la más importante, que va a determinar una tributación mínima del 15% en sede de las matrices cuando sus filiales no hayan soportado ese tipo efectivo en una jurisdicción de al menos el 15%. Esta es la regla básica y fundamental, de la que todos estamos oyendo hablar del 15%. De tal manera que en sede de la matriz se tributaría el defecto de tributación que tengan sus filiales en otras jurisdicciones. El impuesto se aplica a grupos que tengan unos ingresos de más de 750 millones de euros. Hemos rebajado bastante el umbral respecto al importe B. Luego tiene lo que se llama la regla de beneficios insuficientemente gravados, que va a permitir gravar, en este caso en sede de las filiales, todo aquello que no se haya podido grabar en sede de la matriz, por ejemplo, porque en el país de la matriz no se implemente esta medida. Actualmente, ¿dónde está el mayor riesgo? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es bastante reticente también a aplicar estas reglas GLOB, como se dice aquí. De tal manera que si, por ejemplo, una matriz en Estados Unidos no tuviera esta norma y no grabara a sus filiales que no hayan soportado el 15%, esto se podría distribuir entre las filiales de ese grupo en otras jurisdicciones. Y por último, una regla de cierre que al final va a ser la más relevante, y es que se están estableciendo cada país un impuesto nacional, de tal manera que en vez de que fluya hacia arriba, hacia la matriz, el 15% se quede en ese país, lo que se llama el impuesto complementario nacional. Esto no estaba previsto en las normas de la OCDE, pero sí en la directiva que tenemos en la Unión Europea. Como os he dicho, el ámbito de los 750 millones, que es una cifra que ha venido a quedarse después del CBC. La directiva también tiene el mismo ámbito, pero también se aplicaría a los grupos nacionales, y no solo a los internacionales, y también una serie de entidades o exclusiones. Yo creo que para entrar en el debate va a ser mejor que acelere algunos puntos esenciales, y es que el impuesto se calcula a nivel de jurisdicción. Es decir, si se ha pagado más o menos del 15%, no se hace a nivel de entidad, sino de cada una de las jurisdicciones. Se parte del beneficio, de los ingresos computables, o sea, del beneficio computable a nivel global, a nivel consolidado, y se dividen los impuestos soportados también a nivel global, dentro de esa jurisdicción. Y a partir de ahí determinamos si estamos o no por encima o por debajo del 15%. El 15% es un máximo, de tal manera que lo que se graba es la diferencia. Esto sí que lo tenemos ya encima de la mesa. Tenemos que es aplicable desde el 1 de enero de 2024, aunque en España todavía no se ha realizado la transposición de la directiva, y el impuesto complementario secundario a partir de enero de 2025. Pero esto sí que lo tenemos ya para aplicarlo el año que viene y este año, pero la primera declaración se va a presentar en junio de 2026. Y voy a acabar con la directiva BEFIT. Pues bien, esta directiva BEFIT, como digo, es un nuevo impulso para conseguir una base o unas normas comunes de determinación de la base imponible. No se pretende la consolidación como pretendían otras normas,
vamos a fijar la base imponible, los tipos van a quedar a nivel de cada jurisdicción, de tal manera que una vez que se distribuya la base imponible entre las jurisdicciones, estas aplicarán su tipo, se considera o se configura como obligatoria, una vez más, tenemos aquí los 750 millones de turno, se va a aplicar a nivel global, a nivel del grupo, nos olvidamos también de la empresa, y ¿cómo afecta a los precios de transferencia? Van a seguir viendo a través de una aplicación simplificada para las operaciones entre las entidades del grupo dentro de la Unión Europea y aquellas que están fuera de la Unión Europea. No podemos imponer nuestras normas fuera de la Unión Europea. Y también transitoriamente hasta el año 2035. Y ahora quizás la reflexión, ¿dónde deja todas estas iniciativas a los precios de transferencia? ¿Se nos han muerto los precios de transferencia? ¿Van a seguir viviendo con nosotros durante mucho tiempo? Pues yo creo que sí. Yo creo que van a seguir con nosotros por una razón muy sencilla, porque a pesar de todo esto, van a tener relevancia. Por ejemplo, el importe A. Tenemos que calcular si nuestro beneficio es inferior o superior al 10%. Para llegar a ese beneficio hay que aplicar las normas de precio de transferencia. Si todas las operaciones intergrupos se van a tener que valorar aplicando el principio de libre competencia para ver si se llega o no al 10% a nivel global. El importe B, como os he comentado, lo que se pretende es que sea una metodología simplificada para aplicar el principio de libre competencia, con lo cual lo seguimos teniendo ahí. En el pilar 2, se parte del beneficio consolidado, pero un beneficio consolidado antes de las operaciones intragrupo. De tal manera que las operaciones intragrupo, antes de determinar ese beneficio consolidado, se tiene que calcular aplicando el principio de libre competencia, que además lo dejan claro en las normas de la OCDE, que tenemos que aplicar el principio de libre competencia para las operaciones intragrupo, con lo cual seguimos teniendo una vez más los precios de transferencia. Y en el caso de la directiva BEFI de la Unión Europea, también os lo he comentado, periodo transitorio, precios de transferencia antes del consolidado, y para aquellas operaciones con entidades de fuera de la Unión Europea, precios de transferencia. Por tanto, yo creo que vamos a seguir en el corto y el medio plazo conviviendo y siendo necesario la aplicación de toda la metodología que desarrolló o ha desarrollado la OCDE y que se ha plasmado en sus directrices durante todavía mucho tiempo, y no nos vamos a poder olvidar de los precios de transferencia. Yo creo que, como decía don Juan Tenorio, aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Pues bueno, no sabemos si en el futuro estas fórmulas de reparto forfatario se van a implementar a nivel de toda la OCDE, lo cual dudo. Si nos olvidaremos del principio de entidad separada para ir al beneficio global, lo cual, bueno, pues a lo mejor yo ya no lo veo, y hay otros más jóvenes que sí que cuando recuerden esta sesión, pues piensen que efectivamente, bueno, pues que hace dentro de 30 o 40 años ya no tenemos precios de transferencia como los conocemos y tenemos otra metodología. Pero yo personalmente creo que todavía vamos a tener que convivir durante mucho tiempo con los problemas y virtudes del principio de libre competencia. Y por mi parte, bueno, pues si se quiere comentar algo, o si queréis comentar algo, yo ya dejo de hablar de momento, y siento haber sido tan rápido y a lo mejor tampoco un poco desordenado, pero lo que quería era simplemente poner sobre la mesa estas iniciativas y ver, o por lo menos hacer un análisis personal de dónde estamos. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que efectivamente ese objetivo está perfectamente conseguido dentro del limitado tiempo de que disponemos en este webinar, y la verdad es que esto va tan rápido que conviene efectivamente hacer de vez en cuando pausa y ver dónde estamos. Y a la gran pregunta esa que siempre se hace, ¿no? Bueno, los precios de transferencia se van a acabar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente se van a tener que seguir utilizando para aplicar las nuevas normas, sino que además, lógicamente, hay un montón de empresas que no están todavía en el umbral de facturación, a las que se van a aplicar las nuevas normas, que lógicamente tendrán que seguir aplicando esas reglas. He visto que hay una pregunta en el chat. Si os parece, damos paso
a Marcos, que la idea, salvo que tú me corrijas, Marcos, es que un poco pues tú también des en la misma línea que Felipe tu visión de cómo ves las cosas y qué es lo que se está viendo ahora mismo en las multinacionales, qué se está haciendo en las empresas y cómo se enfoca desde el punto de vista del asesor. Yo como anécdota, que seguramente ya conoce mucha gente, hace poco hablaba con un asesor fiscal de una empresa grande y me decía que el impacto, el estudio del impacto que habían hecho de Pilar 2, pues que el coste de implementación de todos los sistemas de control de Pilar 2 era superior a la cuota que salía a pagar por eso, y eso seguramente que es algo que ha escuchado todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, que es algo que te hace pensar si realmente qué éxito va a tener, ¿no? Porque al final está la prueba del algodón de cualquier nueva medida que se quiera introducir, qué resultado va a tener. Marcos, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpadme que antes me he metido con el link no de ponente, sino de participante y estaba ahí hablando y no me escuchabais y ya me han conectado. Vamos, yo, para bien y para mal, comparto completamente el diagnóstico, ¿no? Es decir, quizás vienen nuevas herramientas, vienen nuevos mecanismos a convivir con el principio de libre competencia, ¿no? Pero no a sustituir, sino a complementar, ¿no? Decía antes Felipe un tema muy interesante, es decir, las dudas que hay, por ejemplo, con respecto al amount A, ¿no? Es decir, al importe A. Y es que, efectivamente, es decir, para que se apruebe, es decir, el conjunto de los 141 países que ya lo han firmado representan 999 puntos y para que salga adelante tiene que tener una votación positiva de 600 puntos. Estados Unidos aporta por sí mismo 489. Por lo tanto, si Estados Unidos no va, se acabó. Y de momento, pues todos los senadores, parece ser que en el Senado americano, no todos, pero parece ser que en el Senado americano hay muchas dudas de que puedan apoyar esto, ¿no? Pero esto no quiere decir que además ha venido a superponerse, ¿no? sobre el principio de libre competencia y quizás lo que viene también es a que podamos sacar lecturas acerca de la preocupación que todas las jurisdicciones han tenido al respecto, entidades que han participado y quizás eso nos ponga en situación a que empecemos a ver, así como tenemos 30 países con los digital tax, pues antes de que empezara todo el germen este del Amount A y el Amount B, ya India pues tenía una propuesta pues bastante próxima a esta realidad, ¿no? Es decir, que nos podamos empezar a encontrar con una aplicación unilateral por parte de los países que luego encima, pues, si usted estaba dispuesto a firmar el convenio multilateral, pues ¿por qué no acepta que yo pueda estar aplicando todas estas medidas ya de naturaleza más unilateral, ¿no? Sí, simplemente un matiz. Luego también, pues oye, el modelo de convenio de las Naciones Unidas, el artículo 12b, la posibilidad de hacer acreditables los withholdings que se deriven como consecuencia de estos digital tax. Es decir, creo que en el contexto del Pilar 1 nos vamos a encontrar con esa parte por una convivencia clara en materia regulatoria que nos pueda hacer más interesante todavía nuestro día a día. En el amount B o en el importe B, yo creo que Felipe lo ha descrito perfectamente. Es decir, ha sido muy rápido, pero muy claro en su planteamiento. Yo creo que aquí quizás, además, tenemos que sacar pues, ciertas lecturas positivas y unos criterios de armonización de selección de comparables. Es decir, se empiezan a vislumbrar aquellas cuestiones que hemos metido muy en el saco del LRD, históricamente, pues tratar de objetivarlo sobre la base de pues, criterios un poquito más objetivos, ¿no? Con la matriz de precios, con los ajustes que se pueda plantear, el cap and collar, es decir, ya plantea un conjunto de aterrizaje o de que trata de objetivar pues, cuestiones que hasta la fecha pues, han sido muy controvertidas en el ámbito de inspección, ¿no? Entonces, si dejamos un poco estas reflexiones, que son un poco más generales, como tú planteas, José Luis, pues efectivamente, yo creo que el ejercicio de análisis de todo este planteamiento, de lo que nosotros estamos viendo es que hay mucha multinacional que dice, para este camino no hacen falta estas alforjas. Es decir,
que realmente el impacto, como bien señalabais, pues está el 56% en la empresa americana, luego el 20 y pico en los chinos, y al final te encuentras con que la multinacional, por ejemplo, española, pues no se ve generalmente tan tan afectada, ¿no? Y allí donde se pueda ver, porque algunos casos hay, pues a lo que está invitando es a convertir ese 15, ¿cómo es el 15 es el nuevo cero? Es decir, donde antes había un cero, ahora sabes que tienes el 15 y a partir de ese momento, ¿no? Pues ya te planteas cómo tengo que estructurarme, porque si al final voy a tener que pagar vía Pilar 2, pues igual necesito reconfigurar mi política de precios de transferencia, hacerla más flexible o más consistente en determinadas jurisdicciones y como consecuencia de ello, pues encima busco una armonía, una consistencia en mis políticas, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo. Es decir, que se invita el proceso, ese pre-assessment o prediagnóstico de a ver en qué situación estoy, pues ha ayudado un poco a tomar algunas medidas. Esto acompañado pues desde el post-COVID, donde vimos un cambio por completo, empezamos a ver cambios en procesos de cadena de valor, de poder adecuar mejor la dependencia de países asiáticos, la dependencia de temas energéticos, y esto el emergimiento también de determinados headquarters que estaban quizás un poquito más escondidos y que tuvieron que adoptar un rol mucho más activo en la gestión de todo el COVID, y yo creo que eso ha reconfigurado un poco las políticas de precios de transferencia, ¿no? También quizás mayor apetito, y esto también Felipe podrá apuntarlo, yo creo, mayor apetito hacia los mecanismos de prevención, es decir, a que no esperemos, que ha sido casi durante muchos años, esperemos a la inspección y ya luego veremos cómo nos defendemos, ¿no? Es decir, aquí sea más proactivo, más preventivo, con la existencia de APAs, de VAPAs, o APAs multilaterales incluso, donde se están incluyendo pues propuestas muy sofisticadas, con mecanismos donde cada vez nos encontramos más el uso del profit split, que si nos vamos al residual profit split no se aleja mucho del importe A, porque al final no dejamos de hacer una alocación de un retorno sobre la base de un driver indirecto, ¿no? Es decir, que cierta unión con la propia redacción actual de las directrices ya teníamos en algunos de sus planteamientos, ¿no? Pero bueno, sí que más proactividad por parte del contribuyente en ese ámbito preventivo. Felipe, como coordinador además de todo el proceso de gestión de APAS, pues puede dar fe de ello. Y diría que también el participar en aquellos mecanismos de cumplimiento cooperativo, ¿no? Que tenemos tanto el ICAP, más a nivel global, como el ETACA en la Unión Europea, todo lo que es el informe de transparencia en la EAT en España. Que yo apuntaría a que hay esa cierta evolución. Es decir, así como en otras áreas geográficas, pues quizás están más preocupados de otras cosas, ¿no? Pues incluso están más metidos en temas de comparables, como pasa en América, ¿no? Con lo que llaman ellos Lack of Comparables, el programa de APAS del IRS. Aquí yo creo que la evolución natural ha sido más hacia el cumplimiento cooperativo, hacia la prevención en sentido amplio y bueno, por supuesto también tenemos un contexto de litigación, un contexto de controversia relevante, y ahí es donde quizás se le puede pedir más a unos y a otros, quizás también pues es unas directrices, unas guidelines más claras en términos de inspección, de qué hacer, qué no hacer, que puedan ayudar un poco a evitar una controversia sobrevenida, ¿no? Pero vamos, yo como resumen, José Luis, sería un poco el planteamiento que creo que ahora mismo la multinacional española y otras más pequeñas u otras que pueden estar participando aquí, pues tenemos. Sí, yo quería, bueno, un poco refrendar lo que ha dicho Marcos. En todo este proceso que hemos estado, bueno, que estoy comentando, uno de los pilares que ha querido, sobre todo cuando se hacían consultas al sector privado, era el tema de la certeza y la prevención. De hecho, aparte de las APAs que van a seguir existiendo, y de hecho se dice que aquello que ya esté consolidado con una APA no se va a modificar, ni en el Amount B, ni en todo estas modificaciones que podamos tener en el futuro.
sí que el tema de la prevención está encima de la mesa y se quieren potenciar determinados mecanismos, como has comentado, el de las ICAP, de las inspecciones conjuntas. Sí que está en el ambiente y lo ha recogido también la OCDE, porque o quiere desarrollar un nuevo mecanismo no ya de resolución de conflictos, que era lo que teníamos hasta ahora con los procedimientos amistosos, sino incluso de prevención del conflicto, de tal manera que las propias jurisdicciones o las implicadas en un determinado conflicto potencial o duda que pueda sobre la interpretación de las normas, antes se pongan de acuerdo y traten de llegar a una orientación común antes de aplicar esa norma. Yo creo que es algo que cada vez se le está dando más valor. Ya te digo, tenemos tradicionalmente las APAs que llevan funcionando en España ya mucho tiempo y que tratamos cada vez de potenciar más y de consolidar más su uso, pero que se están abriendo también poco a poco a otros mecanismos de prevención o de resolución de los potenciales conflictos que puedan surgir tanto en materia de presión de transferencia como en otras materias que puedan estar relacionadas. Muchas gracias, Felipe y Marcos. Si hay una pregunta en el chat, si os parece, os la formulo a los dos, la contestéis el que queráis o los dos. Alberto Aceves pregunta sobre la declaración informativa relativa al Pilar 2. ¿Está prevista una obligación subsidiaria en el caso de grupos con matriz estadounidense que quizá no tengan esta obligación de información? Si quiere la contesto yo. De Sala. Claro, no podemos olvidar que tal como está configurado el Pilar 2 a nivel de tanto de las Model Rules de la OCDE como de la directiva, incluso del proyecto, que a lo mejor a algunos les puede resultar más lejano si no están dentro de la jurisdicción española, la obligación principal recae en el contribuyente, en principio en cada entidad. Pongamos un ejemplo. Si una multinacional tiene 7 filiales en España, esas 7 filiales estarían, en principio, son los obligados primarios a presentar esta declaración informativa común. Lo que se ha establecido la posibilidad de que esa obligación decaiga, o bien si la presenta la matriz, o si por parte del grupo se designa otra entidad, da igual en dónde esté. Pero lo que planteas es muy interesante porque se está discutiendo y es aquellos supuestos en que la matriz está en un país donde no se van a aplicar las normas del Pilar 2, las Globe Rules. Porque, claro, si la matriz no lo aplica, eh, ¿cómo vamos, por ejemplo, a controlar que esa declaración informativa se presenta y se gestiona tal y como se va a requerir al resto de los países que sí estamos en el Pilar 2? Porque a todos los países se nos va a someter por parte de la OCDE un proceso de revisión sobre cómo estamos gestionando y distribuyendo esta información del Pilar 2. Claro, si la matriz no está en el juego, ¿cómo se le controla que esté cumpliendo igual que el resto? Y luego tendría que tener los mecanismos suficientes para intercambiar la información. Y en el caso de Estados Unidos, que es el al que se refiere aquí, son un tanto particulares. Por ejemplo, el CBC, Estados Unidos nunca firmó el convenio multilateral para el intercambio de información. Lo que va haciendo es suscribir convenios bilaterales. Con lo cual, yo creo que en el caso de Estados Unidos, aunque lógicamente hay interés y presiones para que se pueda presentar allí la declaración, si se llega a este punto va a ser sujeto a una serie de condicionantes muy relevantes. Y yo creo que el más importante va a ser el del intercambio de información, porque si no tiene los mecanismos para intercambiar información, no vale para nada la presentación allí de la declaración informativa. Y en el caso de que no se pudiera presentar, ojo, porque sería, en este caso, estoy pensando en el contribuyente español, el obligado primario sería el contribuyente español, salvo que se designara otra entidad del grupo por ahí, con Italia o en Australia. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que hemos llegado un poco a la hora que nos habíamos marcado de desarrollo del webinar. Me queda desde luego agradecer a Felipe y a Marcos, que como sabéis son profesores del curso especial de la escuela, que empezará en unos días, y os animo a todos a consultar el programa, y el resto de profesores que son tan excelentes como los que acabáis de escuchar. Además de la práctica de la enseñanza de temas típicos de precios, hemos introducido en este curso un par de clases
que hablan no tanto de la disciplina de precios, sino de lo que es fiscalía internacional y planificación fiscal internacional y su interrelación con todo lo que tiene que ver con precios, es decir, a la hora de establecer una política de precios, cómo se debe tener en cuenta otros parámetros más típicos de fiscalía internacional, como son retenciones o incluso dentro de precios, pues ajustes secundarios y establecidos permanentes y este tipo de cosas que a veces, pues, bueno, pues el abogado y el experto en fiscalía internacional y el de precios, pues tienen que trabajar de manera conjunta para tener un poquito más de seguridad y en su caso, pues, planificar cuál va a ser el coste de sus impuestos por la realización de una actividad internacional. No solamente en multinacionales, como hemos visto, sino también en empresas pequeñas, que estoy seguro que aquí todos tenemos una representación de muchas de ellas, ¿no? Como asesor o dentro de la empresa. Así que sin más, pues nada, de nuevo agradecer a asistentes y a los dos ponentes vuestra participación y asistencia y espero veros en el curso de la escuela. Muchísimas gracias y hasta pronto. Oye, pues Muchas gracias. gracias a los asistentes por estar al otro lado de la cámara. Muchas gracias, Pues, Luis. Venga, hasta luego. Adiós, Adiós, Marco. hasta luego. Adiós.